Aunque los musulmanes modernos suelen decir que el Corán es perfectamente preservado desde que Mahoma lo recibió hasta ahora, muchos de sus fuentes dicen lo contrario. Existen variantes sexuales en el Corán y eso lo podemos leer a lo largo, por ejemplo, de la Suna. Ahora, existen evidencias de cambio que sucedieron antes de que Uthman el califa copilara el Corán. ¿Por qué Uthman, perdón, tuvo la necesidad de destruir las otras copias del Corán? Porque en algunos países encontramos que él ordenó recolectar toda la información que existía en los manuscritos, que existía en piedras, que existía en huesos, en la memoria de los que escucharon a Mahoma recitar el Corán. Y luego de que compiló toda esa información en un solo Corán, él ordenó quemar las otras fuentes de las cuales había hecho su Corán. Porque Ibn Masud, uno de los cuales fue puesto como ejemplo para tomar el Corán, se negó a entregar su copia. Ahora, ¿cómo sabemos que la copia que Uthman hizo era mejor que las demás? Si prácticamente él ordenó quemarlas todas. Por lo tanto, cuando leemos esto, existen en los hadices de Mahoma, por ejemplo, una colección inicial del texto coránico, que es a partir de la cual Uthman compiló la información para escribir su texto Corán. Luego comienza a haber una recesión usmánica del Corán. Comienza a aparecer los códices de Ibn Masud, de Ubay ibn Ka'b, la colección del primer Corán, las diferencias que existió entre la colección que Uthman destruyó y su propio Corán, las colecciones que Uthman supuestamente escribió y envió a los sitios sagrados del Islam de aquella época. Y también comienza a haber una interpretación o una observación diferente al Corán basado en lo que los chiitas creen. Y a partir de ello, ellos comienzan a crear su propia teología. Existe también una variación en el códice de Ubay bin Ka'b, según los documentos de Yusuf Ali, un popular traductor pakistaní o afgano del Corán, del texto árabe al inglés. También existen contradicciones con respecto a la paternidad de Mahoma, aún en los textos coránicos antiguos. Y hay distorsiones en el texto coránico a lo largo de bastantes suras y ayas. Y también en algunos versos, según las mismas fuentes islámicas, dicen cuando los escritores que Uthman seleccionó para redactar el Corán hicieron cambios, introdujeron modificaciones en palabras, en frases, en oraciones que no estaban en la recitación original de Mahoma. Ahora también sucedieron, eso fue antes de que Uthman hiciera sus ajustes y el momento en que Uthman estaba haciendo los ajustes en su Corán. Pero después de que esos grandes ajustes se llegaron a cabo, también hay evidencias que sucedieron cambios en el Corán, aún después de que estaba perfectamente compilado y que Uthman quemara varios de las copias que le entregaron a aquellos que lo compilaron. Entonces hay, por ejemplo, algo que se llama las 7 lecturas del Corán, las compilaciones del Corán en perspectiva, es decir, qué pasó realmente cuando estaba haciéndose la colección, por así decir, del texto sagrado, los cambios que hizo Al-Hajjaz al texto coránico de Uthman. Luego, en algunos hadices también encontramos de repente que existe información que nos dice que el Corán está incompleto. Tanto en el Corán como en la Suna hay evidencias que parte del Corán se perdió, parte se olvidó o parte se abrogó. Encontramos algunos hadices, algunos versos coránicos que dicen que existen versos coránicos por alguna razón que fueron olvidados por aquellos que lo escucharon o que incluso Mahoma los olvidó. Por ejemplo, un ejemplo de eso es que en el Islam existe la lapidación. Sin embargo, usted por más que busque en el Corán no va a encontrar el verso de la lapidación. Y es el verso que se llama el verso Rayán, que aparece citado en algunos de los hadices de la Suna de Mahoma, pero no se encuentra como tal en el texto coránico de hoy. Ahora, hay varios hadices donde Mahoma cita su verso del Corán para explicar la aplicación que esto tiene dentro del mundo islámico en la época de Mahoma, que esos hadices tienen el mismo estatus que tiene el Musad, que tiene el Corán de Mahoma, por lo que Mahoma está aplicando en un contexto determinado la enseñanza de Alá. Según Aisha, la madre de los creyentes, de quien muchos de los hadices son tomados, en la Sura 2, aya 238, está incompleta y existe un estudio de caso sobre eso.
Incluso algunos musulmanes también están convencidos de que dentro del Corán se agregaron algunos versos espurios, es decir, que no tenían por qué estar allí, que en todas las recolecciones que hicieron sus eruditos a lo largo de la historia los pusieron. Un ejemplo de eso es la Sura 9, versos 128-129, que se considera por algunos eruditos como versos espurios. Y por lo tanto ellos piden que esos versos sean quitados. Ahora también no solo estoy diciendo palabras por decirlas, en los hadices encontramos que existe referencia hacia las suras perdidas, hacia las ayas que se perdieron, que no están en el Corán moderno, que existieron en algún momento en el Corán antiguo que Mahoma tuvo, o que Uthman o que Abu Bakr recopiló, pero que por alguna razón no existe. Existen versos faltantes, existen versos que fueron olvidados, suras completas que los musulmanes olvidaron. Por ejemplo, existe un hadith donde dice que aún los recitadores de Basra, que eran los mejores recitadores del Corán que existían en la época de Uthman, llegaron a él y ellos le dijeron que había una sura que era muy similar a Sura Barak, pero ellos se recordaban escasitamente un verso de esa sura. Y había otras suras que eran en igual extensión y severidad a Musabihat, que es una de las suras que existen en el Corán ahora, pero que ellos habían olvidado prácticamente toda la sura y recordaban básicamente 4 versos. También está, por ejemplo, el verso sobre amamantar 10 veces a un hombre adulto, que supuestamente Aisha dijo que una cabra doméstica o una oveja doméstica lo consumió mientras que ellos estaban preocupados por la preparación del sepelio de Mahoma. Esas son algunas de las cosas que las mismas fuentes islámicas nos dicen que uno puede verificarlas. Ahora, cuando se comparan los manuscritos que existen ahora, uno de los más conocidos es el Hajj, que fue canonizado en 1924 y que viene desde Egipto, pero no es el único Corán que tienen los musulmanes en el mundo. Entonces se pueden comparar los manuscritos existentes y en realidad no son iguales. No se ha conservado en las condiciones que los musulmanes dicen. Cada punto que cada letra que Mahoma recibió ha llegado hasta ahora. Por lo tanto, no es verdad que exista un manuscrito, un Corán perfecto, desde que Mahoma lo recibió hasta ahora. Ejemplo de eso es, por ejemplo, el manuscrito de Samarcanda, que es un completo desastre. Es un gran libro en texto grande, en letra grande, pero si se compara con el Corán de ahora, le faltan muchísimos versos. También sucede, por ejemplo, con los manuscritos de Topkapi, el manuscrito en el Palacio Topkapi en Istambul, Turquía, o el Husseini de Egipto, el Mail que está en Londres, el Parisino Metropolitano de París. Hay varios manuscritos y aparece lo mismo. Cuando se hacen estudios detallados de ellos, aparecen borrones, aparecen tachones, aparecen enmendaduras en el texto original y aparecen adiciones de palabras que no estaban en el texto tal como fue escrito en la época que el manuscrito fue redactado. Entonces, uno de los grandes hallazgos de los musulmanes que les ayudó muchísimo en su época fue la aparición del manuscrito de la mezquita de Saná en Yemen, pero cuando fue revisado en las pruebas de carbono 14, algunos de los resultados los dejaron, por así decirlo, desilusionados, porque el texto que está allí, a pesar de que tiene algunos versos muy parecidos a lo que el Corán moderno dice, es muy poco comparado con lo que el Corán de ahora tiene. Y lo otro es que el carbono 14 lo puso antes de Mahoma, es decir, existía unos 10 años, unos 50 años antes de Mahoma, es como el rango que tiene la datación carbono 14. Ahora existen incluso diferencias entre los grandes recitaciones que existen hoy, que es la de Hats, que le comentaba que fue canonizada en Egipto, y la de Warsh. Se encuentran por lo menos más de 4.000 diferencias textuales entre los dos. También existe muchas, digamos, estudios, sobre todo en inglés, sobre algo que se llama los Kirak, las 7 kirats, que todavía muchos musulmanes no saben a qué se refiere eso, que aparece citado en algunos de los hadices, perdón, de Mahoma. El texto de el Corán no ha sido inmutable, es decir, ha cambiado a lo largo de la historia y uno lo puede comprobar al revisar, por ejemplo, la misma Suna o puede comprobarlo al revisar los manuscritos que existen ahora y uno puede comprobar que existen diferencias. Y una de las suras que, por ejemplo, presenta diferencias es la sura Al-Fatiha, una de las primeras suras del Corán. Y también, como le decía, en los códices que existen, el Al-Hussein, el Samarcanda, el de Tutcat y el parisino metropolitano, hay errores de ortografía o cosas que ortográficamente no aparecen en el Corán moderno. Y además, no es solo que existan variaciones
de ortografía, existen versos que no están en uno de los, están en, digamos, en el Corán moderno de hoy, pero no aparecen en los antiguos, o están en los antiguos y no aparecen en los Coranes de hoy, por alguna razón fue quitado del Corán de hoy. En algunos Coranes, especialmente en los Coranes que son chiitas, pueden haber una introducción de versos nuevos donde quieran ellos reflejar que el califato iba a ser heredado por Ali, que ellos lo que luchan por establecer que Ali era el heredero de Mahoma, por así decirlo. Encontramos muchísimos problemas con el Corán y ahora con eso nos llega a preguntarse, ¿por qué tantos cambios en los manuscritos? ¿Por qué tantas enmendaduras? ¿Por qué tantos tachones? ¿Por qué a pesar de que las fuentes islámicas como la Suna y otros, las bibliografías de Mahoma, las Sirás, dice que hubo cambios, que se perdieron versos? Y los primeros textos de los eruditos Ibn Kathir, eh, Al-Bukhari y otros eruditos que coleccionaron el Corán dicen que eso pasó. Al-Suyuti dice que los musulmanes deben estar contentos con lo que tienen ahora porque gran parte del Corán se perdió. Y un ejemplo de eso es que gran parte del Corán se perdió en la batalla de Yamama, cuando aquellos que se aprendieron el Corán murieron en esa batalla. Entonces, el mundo musulmán de esa época, por así decirlo, entró en pánico y le dijeron a Abu Bakr, haga algo porque si no vamos a perder todo el Corán. Y fue Abu Bakr el primero que inició recopilando el Corán, llamando a Sabi bin Tabi para que colocara en orden el Corán. Con todo esto en mente, vamos a decir, qué tienen que ocultar los musulmanes? ¿Por qué aseveran con tanta énfasis que el Corán es perfecto cuando las fuentes islámicas que leemos dicen lo contrario? ¿Por qué el mundo musulmán no quiere publicar sus manuscritos del Corán, los antiguos, el Samarcand, el Al-Hussein, el Mail, el parisino metropolitano, el de Saná? ¿Qué hay allí para ocultar? Y con respecto a esto, a pesar de que algunos quieran ocultar las cosas, existe un documento muy bueno de un estudioso de manuscritos antiguos, que es cristiano, donde encontró miles de errores en los textos coránicos al observar imágenes tomadas, fotografías antiguas y trabajar con los manuscritos islámicos. No hay tal cosa como la preservación perfecta en la memoria de los musulmanes, porque, por ejemplo, les comentaba que aquellos recitadores de Basra olvidaron suras enteras, suras que eran iguales en extensión al Fatihá, por ejemplo, y desaparecieron quedando 4 versos. Ahora, cuando se revisan los manuscritos, se comparan los textos de los manuscritos más antiguos, no solo existen errores gramaticales, sino existen errores humanos en esos textos copiados a lo largo de la historia del Islam. Cuando se lee el Corán, actualmente tiene una numeración, pero esa numeración no siempre ha sido así. Existen diferentes sistemas de numeración en los Coranes antiguos comparados con los de hoy. Entonces, básicamente, eso es como la introducción a un tema que vamos a leer y que tomará bastante tiempo, que se llama las variantes textuales del Corán. Empezaremos hablando sobre las evidencias del cambio que sufrió el Corán antes de que Uthman lo recopilara y lo colocara como aquel libro que él mandó a sus provincias, las 6 provincias musulmanas más importantes de su época. Posteriormente estaremos hablando de los cambios que el Corán sufrió después de que Uthman supuestamente lo canonizó en su primer momento, digámoslo así, y lo distribuyó a las regiones islámicas de la época. Estaremos trabajando cerca de entre 8 a 9 puntos explicando qué dice realmente el Corán. Es un trabajo que tomará probablemente mucho tiempo y no quiero que los videos queden muy extensos, así que es como una introducción a esto. Espero que este método de explicar qué es el Corán a través de citar fuentes islámicas, a través de citar la historia del Islam y sus propios historiadores, porque estamos utilizando, sea de provecho para ustedes y que entiendan realmente qué enseña el Islam, qué es el Corán, y les sirva sobre todo si vive en España, en otra parte donde está siendo altamente islamizada la población suya, para defender su religión, si es que tiene alguna, o por lo menos para argumentar con peso sobre el Islam. Entonces, lo dejamos hasta allí por hoy. En otra oportunidad, no sé cuándo, tal vez continúe con el resto del estudio. Para aquellos que nos escuchan en AudioMat, usted puede seguir la información y ver los videos en el canal de YouTube, en la Biblia y el Corán. También puede hacerlo en mi canal de TikTok que se llama Conociendo el Islam. Venga y aprenderá un poco más sobre la religión de Allah.